Parte 14. En medio del fragor de la tragedia, mientras embalsamaban el cadáver del apóstol asesinado, los miembros de la dirección liberal se habían reunido en el comedor de la clínica central para acordar fórmulas de emergencia. La más urgente fue acudir al Palacio Presidencial sin audiencia previa para discutir con el jefe del Estado una fórmula de emergencia capaz de conjurar el cataclismo que amenazaba el país. Poco antes de las 9 de la noche había amainado la lluvia y los primeros delegados abrieron paso como mal pudieron a través de las calles en escombros por la revuelta popular y con cadáveres acribillados desde balcones y azoteas por las balas ciegas de los francotiradores. En la antesala del despacho presidencial encontraron a algunos funcionarios y políticos conservadores y la esposa del presidente, doña Berta Hernández de Ospina, muy dueña de sí misma. Llevaba todavía el traje con que había acompañado a su esposo en la exposición de Engativá y al cinto un revólver de reglamento. Al final de la tarde el presidente había perdido el contacto con los lugares más críticos y trataba de evaluar a puerta cerrada con militares y ministros del Estado de la Nación. La visita de los dirigentes liberales lo tomó de sorpresa poco antes de las 10 de la noche y no quería recibirlos al mismo tiempo sino de dos en dos, pero ellos decidieron en ese caso que en ese caso no entraría ninguno. El presidente cedió, pero los liberales lo asimilaron de todos modos como motivo de desaliento. Lo encontraron sentado en la cabecera de una larga mesa de juntas, con un traje intachable y sin el menor signo de ansiedad. Lo único que le ataba una cierta tensión era el modo de fumar, continuo y ávido, y a veces apagando un cigarrillo a la mitad para encender otro. Uno de los visitantes me contó años después cuánto lo había impresionado el resplandor de los incendios en la cabeza platinada del presidente impasible. El rescoldo de los escombros bajo el cielo ardiente se divisaba por las grandes vitrales de la oficina presidencial hasta los confines del mundo. Lo que se sabe de aquella audiencia se lo debemos a lo poco que contaron los mismos protagonistas, a las raras infidencias de algunos y a las muchas fantasías de otros, y a la reconstrucción de aquellos días aciagos armados a pedazos por el poeta historiador Arturo Alape, que hizo posible en buena parte el sustento de estas memorias. Los visitantes eran don Luis Cano, director del vespertino liberal del Espectador, Plinio Mendoza Neira, que había promovido la reunión, y otros 3 de los más activos y jóvenes dirigentes liberales: Carlos Lleras Restrepo, Darío Echandía y Alfonso Araujo. En el curso de la discusión entraron o salieron otros liberales prominentes. De acuerdo con las evocaciones lúcidas que le escuché años después a Plinio Mendoza Neira en su impaciente exilio de Caracas, ninguno de ellos llevaba todavía un plan preparado. Él era el único testigo del asesinato de Gaitán y lo contó paso a paso con sus artes de narrador congénito y periodista crónico. El presidente escuchó con una atención solemne y al final pidió que los visitantes expresaran sus ideas para una solución justa y patriótica de aquella emergencia colosal. Mendoza, famoso entre amigos y enemigos por su franqueza sin adornos, contestó que lo más indicado sería que el gobierno delegara el poder en las Fuerzas Armadas, por la confianza que en aquel momento le merecían al pueblo. Había sido ministro de guerra en el reciente gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, conocía bien a los militares por dentro y pensaba que solo ellos podrían retomar los cauces de la normalidad. Pero el presidente no estuvo de acuerdo con el realismo de la fórmula, ni los mismos liberales le respaldaron. La intervención siguiente fue la de don Luis Cano, bien conocido por el brillo de su prudencia. Abrigaba sentimientos casi paternales por el presidente y se limitó a ofrecerse para cualquier decisión pronta y justa que acordara Ospina con el respaldo de la mayoría. Este le dio seguridades de encontrar las medidas indispensables para el retorno a la normalidad, pero siempre ceñido a la Constitución, y señalando por las ventanas el infierno que devoraba la ciudad, le recordó con una ironía mal reprimida que no era el gobierno el que lo había causado. Tenía fama por su parsimonia y su buena educación, en contraste con los estruendos de Laureano Gómez
y la altanería de otros copartidarios suyos, expertos en elecciones compuestas, pero aquella noche histórica demostró que no estaba dispuesto a ser menos recalcitrante que ellos. Así que la discusión se prolongó hasta la medianoche, sin ningún acuerdo, y con interrupciones de doña Berta de Ospina con noticias más y más pavorosas. Ya entonces era incalculable el número de muertos en las calles y de los francotiradores en posiciones inalcanzables y de las muchedumbres enloquecidas por el dolor, la rabia y los alcoholes de grandes marcas saqueados en el comercio de lujo, pues el centro de la ciudad estaba devastado y todavía en llamas y diezmadas o incendiadas las tiendas de Pontificial, el Palacio de Justicia, la Gobernación y otros muchos edificios históricos. Era la realidad que iba estrechando sin piedad los caminos de un acuerdo sereno de varios hombres contra uno en la isla desierta del despacho presidencial. Darío Chandía, tal vez el de mayor autoridad, fue el menos expresivo. Hizo 2 o 3 comentarios irónicos sobre el presidente y volvió a refugiarse en sus brumas. Parecía ser el candidato insustituible para reemplazar a Ospina Pérez en la presidencia, pero aquella noche no hizo nada por merecerlo o evitarlo. El presidente, a quien se tenía por un conservador moderado, lo parecía cada vez menos. Era nieto y sobrino de 2 presidentes en un siglo, padre de familia, ingeniero en retiro y millonario desde siempre, y varias cosas más que ejercía sin el menor ruido, hasta el punto de que se decía, sin fundamento, que quien mandaba en realidad, tanto en su casa como en el palacio, era su esposa de armas tomar. Y aún así, remató con un sarcasmo ácido. No tendría ningún inconveniente para aceptar la propuesta, pero se sentía muy cómodo dirigiendo el gobierno desde el sillón donde estaba sentado por la voluntad del pueblo. Hablaba fortalecido sin duda por una información que les faltaba a los liberales, el conocimiento puntual y completo del orden público en el país. Lo tuvo en todo momento, por las varias veces que había salido del despacho para informarse a fondo. La guarnición de Bogotá no llegaba a 1000 hombres, y en todos los departamentos había noticias más o menos graves, pero todas bajo el control y con la lealtad de las Fuerzas Armadas. En el vecino departamento de Boyacá, famoso por su liberalismo histórico y su conservatismo ríspido, el gobernador José María Villarreal, godo de tuerca y tornillo, no solo había reprimido a horas tempranas los disturbios locales, sino que estaba despachando tropas mejor armadas para someter la capital. De modo que lo único que el presidente necesitaba para entretener a los liberales, con su parsimonia bien medida de poco hablar y fumar despacio. En ningún momento miró el reloj, pero yo debe calcular muy bien la hora en que la ciudad estuviera bien guarnecida con tropas frescas y probadas de sobra en la represión oficial. Al cabo de un largo intercambio de fórmulas tentativas, Carlos Lleras Restrepo propuso lo que había acordado la dirección liberal de la Clínica Central y que se había reservado como recurso extremo, proponer al presidente que delegara el poder en Darío Chandía, en aras de la concordia política y la paz social. La fórmula, sin duda, sería acogida sin reservas por Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, expresidentes y hombres de mucho crédito político, pero que no estaban aquel día en el país. Sin embargo, la respuesta del presidente, dicha con la misma parsimonia con que fumaba, no era la que podía esperarse. No desperdició la ocasión para demostrar su talante verdadero, que poco le conocían hasta entonces. Dijo que para él y su familia lo más cómodo sería retirarse del poder y vivir en el exterior con su fortuna personal y sin preocupaciones políticas, pero le inquietaba lo que podía significar para el país que un presidente elegido saliera huyendo de su investidura. La guerra civil sería inevitable, y ante una nueva insistencia de Lleras Restrepo sobre su retiro, se permitió recordar su obligación de defender la Constitución y las leyes, que no solo había contraído con su patria, sino también con su conciencia y con Dios. Fue entonces cuando dicen que dijo la frase histórica que al parecer no dijo nunca, pero quedó como suya por siempre jamás. Para la democracia colombiana vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. Ninguno de los testigos recordó haberla escuchado de sus labios ni de nadie. Con el tiempo se la atribuyeron a talentos diversos. Incluso se discutieron sus méritos políticos y su validez histórica,
pero nunca su esplendor literario. Fue entonces la divisa del gobierno de Ospina Pérez y uno de los pilares de su gloria. Se ha llegado a decir que fue inventada por diversos periodistas conservadores y con mayores razones por el muy conocido escritor político y actual ministro de Minas y Petróleos, Joaquín Estrada Monsalve, que en efecto estuvo en el Palacio Presidencial, pero no dentro de la sala de juntas. De modo que quedó en la historia como dicha por quien debía haberla dicho, en una ciudad arrasada donde empezaban a helarse las cenizas y en un país que nunca más volvería a ser el mismo. Al fin y al cabo, el mérito real del presidente no era inventar frases históricas, sino entretener a los liberales con caramelos adormecedores hasta pasada la medianoche, cuando llegaron las tropas de refresco para reprimir la rebelión de la plebe e imponer la paz conservadora. Solo entonces, a las 8 de la mañana del 10 de abril, despertó a Darío Chandía con una pesadilla de 11 timbrazos de teléfono y lo nombró ministro de gobierno para un régimen de consolación bipartidista. Laureano Gómez, disgustado con la solución e inquieto por su seguridad personal, viajó a Nueva York con su familia mientras se daban las condiciones para su anhelo eterno de ser presidente. Todo sueño de cambio social de fondo por el que había muerto Gaitán se esfumó entre los escombros humeantes de la ciudad. Los muertos en las calles de Bogotá y por la represión oficial en los años siguientes debieron ser más de 1 millón, además de la miseria y el exilio de tantos. Desde mucho antes de que los dirigentes liberales en el alto gobierno empezaran a darse cuenta de que habían asumido el riesgo de pasar a la historia en situación de cómplices. Entre los muchos testigos históricos de aquel día en Bogotá, había 2 que no se conocían entre sí y que años después serían 2 de mis grandes amigos. Uno era Luis Cardosa y Aragón, un poeta y ensayista político y literario de Guatemala, que asistía a la conferencia panamericana como canciller de su país y jefe de su delegación. El otro era Fidel Castro. Ambos, además, fueron acusados en algún momento de estar implicados en los disturbios. De Cardosa de Aragón se dijo en concreto que había sido uno de los promotores, embosado con su credencial de delegado especial del gobierno progresista de Jacobo Arbenz en Guatemala. Hay que entender que Cardosa de Aragón era delegado de un gobierno histórico y un gran poeta de la lengua que no se habría prestado nunca por una aventura de mente. La evocación más dolorida, en su hermoso libro de memoria, fue la acusación de Enrique Santos Montejo, Calibán, que en su popular columna del Tiempo, La danza de las horas, le atribuyó la misión oficial de asesinar al general George Marshall. Numerosos delegados de la conferencia gestionaron que el periódico rectificara aquella especie delirante, pero no fue posible. El Siglo, órgano oficial del conservatismo en el poder, proclamó a los 4 vientos que Cardosa de Aragón había sido el promotor de la asonada. Lo conocí muchos años después en la Ciudad de México con su esposa Lía Kostakowski, en su casa de Coyoacán, sacralizada por sus recuerdos y embellecida aún más por las obras originales de grandes pintores de su tiempo. Sus amigos concurríamos allí las noches de los domingos en las veladas íntimas de una importancia sin pretensiones. Se consideraba un sobreviviente, primero cuando su automóvil fue ametrallado por los francotiradores apenas unas horas después del crimen, y días después, ya con la rebelión vencida, cuando un borracho que se le atravesó en la calle le disparó a la cara con un revólver que se encasquilló 2 veces. El 9 de abril era un tema recurrente en nuestras conversaciones en los cuales se confundía la rabia con la nostalgia de los años perdidos. Fidel Castro, a su vez, fue víctima de toda clase de cargos absurdos, por algunos años ceñosos a su condición de activista estudiantil. La noche negra, después de un día tremendo, entre las turbas desmadradas, terminó en la 5ª división de la política nacional, en busca de un modo de ser útil para ponerle término a la matanza callejera. Hay que conocerlo para imaginarse lo que fue su desesperación en la fortaleza sublevada donde parecía imposible imponer un criterio común. Se entrevistó con los jefes de la guarnición y otros oficiales sublevados y trató de convencerlos, sin conseguirlo, de que toda fuerza que se acuartela está perdida. Les propuso que sacaran sus hombres a luchar en las calles por el mantenimiento del orden y un sistema más justo.
Los motivó con toda clase de precedentes históricos, pero no fue oído, mientras tropas y tanques oficiales acribillaban la fortaleza. Al fin, decidió correr la suerte de todos. En la madrugada llegó la quinta división, Plinio Mendoza Neira, con instrucciones de la dirección liberal para conseguir la rendición pacífica no solo de oficiales y agentes alzados, sino de numerosos liberales al garete que esperaban órdenes para actuar. En las muchas horas que duró la negociación de un acuerdo, a Mendoza Neira le quedó fija en la memoria la imagen de aquel estudiante cubano, corpulento y discutidor, que varias veces terció en las controversias entre los dirigentes liberales y los oficiales rebeldes con una lucidez que los rebasó a todos. Solo años después supo quién era porque lo vio por casualidad en Caracas en una foto de la noche terrible, cuando Fidel Castro estaba ya en la Sierra Maestra. Lo conocí 11 años después, cuando acudí como reportero a su entrada triunfal en La Habana, y con el tiempo logramos una amistad personal que ha resistido a través de los años e incontables tropiezos. Mis largas conversaciones con él sobre todo lo divino y lo humano. El 9 de abril ha sido un tema recurrente que Fidel Castro no acabaría de evocar como uno de los dramas decisivos de su formación. Sobre todo la noche en la quinta división, donde se dio cuenta de que la mayoría de los sublevados que entraban y salían se malbarataban en el saqueo en vez de persistir con sus actos en la urgencia de una solución política. Mientras aquellos dos amigos eran testigos de los hechos que partieron en dos la historia de Colombia, mi hermano y yo sobrevivíamos en las tinieblas con los refugiados en la casa del tío Juanito. En ningún momento tomé conciencia de que ella era un aprendiz de escritor que algún día iba a tratar de construir de memoria el testimonio de los días atroces que estábamos viviendo. Mi única preocupación entonces era la más terrestre: informar a nuestra familia que estábamos vivos, al menos hasta entonces, y saber al mismo tiempo de nuestros padres y hermanos, y sobre todo de Margot y Aida, las dos mayores internas en colegios de ciudades distantes. El refugio del tío Juanito había sido un milagro. Los primeros días fueron difíciles por los tiroteos constantes y sin ninguna noticia confiable, pero poco a poco fuimos explorando los comercios vecinos y logramos comprar cosas de comer. Las calles estaban tomadas por tropas de asalto y con órdenes terminantes de disparar. El incorregible José Palencia se disfrazó de militar para circular sin límites con un sombrero de explorador y unas polenas que encontró en un cajón de la basura, y escapó de milagro la primera patrulla que lo descubrió. Las emisoras comerciales silenciadas antes de la medianoche, quedaron bajo el control del ejército. Los telégrafos y teléfonos primitivos y escasos estaban reservados para el orden público, y no existía otro recurso de comunicación. Las filas para los telegramas eran eternas frente a las oficinas desbordadas, pero las estaciones de radio instauraron un servicio de mensajes al aire para quienes estuvieran la suerte de atraparlos. Esta vía nos pareció la más fácil y confiable, y a ella nos encomendamos sin demasiadas esperanzas. Mi hermano y yo salimos a la calle después de 3 días de encierro. Fue una visión terrorífica. La ciudad estaba en escombros, nublada y turbia por la lluvia constante que había moderado los incendios, pero había retrasado la recuperación. Muchas calles estaban cerradas por los nidos de francotiradores en las azoteas del centro, y había que hacer ruedos sin sentido por orden de patrullas armadas como para una guerra mundial. El tufo de muerte en la calle era insoportable. Los camiones del ejército no habían alcanzado a recoger los promontorios de cuerpos en las aceras, y los soldados tenían que enfrentarse a los grupos desesperados por identificar a los suyos. En las ruinas de lo que fuera el centro comercial la pestilencia era irrespirable, hasta el punto de que muchas familias tenían que renunciar a la búsqueda. En una de las grandes pirámides de cadáveres se destacaba uno descalzo y sin pantalones, pero con un saco leva intachable. 3 días después, todavía las cenizas exhalaban la pestilencia de los cuerpos sin dueño, podridos en los escombros o apilados en los andenes. Cuando menos lo esperábamos, mi hermano y yo fuimos parados en seco por el chasquido inconfundible del cerrojo de un fusil a nuestras espaldas y una orden terminante. Manos arriba. La levanté sin pensarlo siquiera, petrificado de terror, hasta que me resucitó la carcajada de nuestro amigo Ángel Cacique, que había respondido al llamado de las Fuerzas Armadas como reservista de primera clase. Gracias a él, los refugiados en casa del tío Juanito logramos mandar un mensaje al aire después de un día de espera frente a la Radio Nacional. Mi padre lo escuchó en Sucre,
entre los incontables que se leyeron de día y de noche durante 2 semanas. Mi hermano y yo, víctimas irredimibles de la manía conjetural de la familia, quedamos con el temor de que nuestra madre pudiera interpretar la noticia como una caridad de los amigos mientras la preparaban para lo peor. Nos equivocamos por poco. La madre había soñado desde la primera noche que sus 2 hijos mayores nos habíamos ahogado en un mar de sangre durante los disturbios. Debió ser una pesadilla tan convincente que cuando le llegó la verdad por otras vías decidió que ninguno de nosotros volviera nunca más a Bogotá, aunque tuviéramos que quedarnos en casa a morirnos de hambre. La decisión debió ser terminante porque la única orden que nos dieron los padres en su primer telegrama fue que viajáramos a Sucre lo más pronto posible para definir el futuro. En la tensa espera, varios condiscípulos me habían pintado de oro la posibilidad de seguir los estudios en Cartagena de Indias, pensando que Bogotá se recuperaría de sus escombros, pero que los bogotanos no iban a recuperarse nunca del terror y el horror de la matanza. Cartagena tenía una universidad centenaria con tanto prestigio como sus reliquias históricas y una facultad de derecho de tamaño humano donde aceptarían como buenas mis malas calificaciones de la Universidad Nacional. No quise descartar ideas sino antes servirla a fuego vivo, ni mencionársela a mis padres mientras no la probara en carne propia. Solo les anuncié que viajaría a Sucre en avión por la vía de Cartagena, pues el río Magdalena con aquella guerra caliente podía ser un rumbo suicida. Luis Enrique, por su parte, les anunció que viajaría a buscar trabajo en Barranquilla, tan pronto como arreglara las cuentas con sus patrones de Bogotá. De todos modos, yo sabía que no iba a ser abogado en ninguna parte. Solo quería ganar un poco más de tiempo para distraer a mis padres, y Cartagena podía ser una buena escala técnica para pensar. Lo que nunca se me hubiera ocurrido es que aquel cálculo razonable iba a conducirme a resolver, con el corazón en la mano, que era allí donde quería seguir mi vida. Conseguir por aquellos días 5 lugares en un mismo avión para cualquier lugar de la costa fue una proeza de mi hermano. Después de hacer colas interminables y peligrosas y de correr de un lado a otro un día completo en un aeropuerto de emergencia, encontró los 5 lugares en 3 aviones separados, ahora inaprobables y en medio de tiroteos y explosiones invisibles. A mi hermano y a mí nos confirmaron por fin 2 asientos en un mismo avión para Barranquilla, pero a última hora salimos en vuelos distintos. La llovina y la niebla que persistían en Bogotá desde el viernes anterior tenían un tufo de pólvora y cuerpos podridos. De la casa al aeropuerto fuimos interrogados en 2 retenes militares sucesivos, cuyos soldados estaban pasmados de terror. En el segundo retén se echaron a tierra y nos hicieron echar a nosotros por una explosión seguida de un tiroteo de armas pesadas que resultó ser una fuga de gas industrial. Otros pasajeros lo entendimos cuando un soldado nos dijo que su drama era estar allí desde hacía 3 días en guardia sin relevos, pero también sin munición porque se había agotado en la ciudad. Apenas nos atrevimos a hablar desde que nos detuvieron y el terror de los soldados acabó de rematarnos. Sin embargo, después de los trámites formales de identificación y propósitos, nos consoló saber que debíamos permanecer allí sin más trámites hasta que nos llevaran a bordo. Lo único que fumé en la espera fueron 2 cigarrillos de 3 que alguien me había dado por caridad y reservé uno para el terror del viaje. Como no había teléfonos, los anuncios de vuelo y otros cambios se conocían en los distintos retenes por medio de ordenanzas militares en motocicletas. A las 8 de la mañana llamaron a un grupo de pasajeros para abordar de inmediato para Barranquilla, un avión distinto del mío. Después supe que los otros 3 de nuestro grupo se embarcaron con mi hermano en otro retén. La espera solitaria fue una cura de burro para mi miedo congénito a volar, porque a la hora de subir al avión el cielo estaba encapotado y con truenos pedregosos. Además, porque la escalera de nuestro avión se la había llevado para otro y 2 soldados tuvieron que ayudarme a abordar con una escalera de albañil. Era el mismo aeropuerto y a la misma hora en que Fidel Castro había abordado otro avión que salió para La Habana, cargado de toros de lidia, como él mismo me lo contó años después. Por buena o mala suerte, el mío era un DC-3 oloroso a pintura fresca de gases recientes, sin luces individuales ni la ventilación regulada desde la cabina de pasajeros. Estaba acondicionado para transporte de tropa y en vez de asientos separados en filas de 3, como en los vuelos turísticos, había 2 bancas longitudinales de tablas ordinarias bien ancladas en el piso. Todo mi equipaje
Era una maleta de lienzo con 2 o 3 mudas de ropa sucia, libros de poesía y recortes de suplementos literarios que mi hermano Luis Enrique logró salvar. Los pasajeros quedamos sentados los unos frente a los otros, desde la cabina de mando hasta la cola. En vez de cinturón de seguridad había 2 cables de cabulla para amarrar buques, que serían como 2 largos cinturones de seguridad colectivos para cada lado. Lo más duro para mí fue que tan pronto como encendí el único cigarrillo reservado para sobrevivir al vuelo, el piloto de overol nos anunció desde la cabina que nos prohibían fumar porque los tanques de gasolina del avión estaban a nuestros pies debajo del piso de tablas. Fueron 3 horas de vuelo interminables. Cuando llegamos a Barranquilla, acaba de llover como solo llueve en abril, con casas desenterradas de raíz y arrastradas por la corriente de las calles, y enfermos solitarios que se ahogaban en sus camas. Tuve que esperar a que acabara de escampar en el aeropuerto desordenado por el diluvio, y apenas sí logré averiguar que el avión de mi hermano y sus 2 acompañantes había llegado a tiempo, pero los 3 se apresuraron a abandonar la terminal antes de los primeros truenos de un primer aguacero. Necesité otras 3 horas para llegar a la agencia de viajes y perdí el último autobús que salió para Cartagena, con el horario anticipado en previsión de la tormenta. No me preocupé, porque creía que allí se había ido mi hermano, pero me asusté por mí ante la idea de dormir una noche sin plata en Barranquilla. Por fin, gracias a José Palencia, logré un asilo de emergencia en la casa de las bellas hermanas Ilse y Lila Albarracín. Y 3 días después viajé a Cartagena en el autobús cojitranco de la agencia postal. Mi hermano Luis Enrique permanecería a la espera de un empleo en Barranquilla. No me quedaban más de 8 pesos, pero José Palencia me prometió llevarme un poco más en el autobús de la noche. No había un espacio libre ni aún de pie, pero el conductor aceptó llevar en el techo a 3 pasajeros sentados en sus cargas y equipajes, y por la 4ª parte del precio regular. En situación tan rara y a pleno sol, creo que haber tomado conciencia de aquel 9 de abril de 1948 había empezado en Colombia el siglo XX. Al final de una jornada de tumbos mortales por una carretera de herradura, el camión de la agencia postal exhaló su último aliento donde lo merecía, atascado en un manglar pestilente de pescados podridos a media legua de Cartagena de Indias. El que viaja en camión no sabe dónde se muere. Recordé con la memoria de mi abuelo. Los pasajeros, embrutecidos por 6 horas de sol desnudo y la peste de la marisma, no esperaron a que bajara la escalera para desembarcar, sino que se apuraron a tirar por la borda los guacales de gallina, los bultos de plátanos y toda clase de cosas de vender o morir que les había servido para sentarse en el techo del camión. El conductor saltó del pescante y anunció con un grito mordaz: «La Heroica». Es el nombre emblemático con que se conoce a Cartagena de Indias por sus glorias del pasado, y allí debía estar. Pero no la veía porque apenas podía respirar dentro del vestido de paño negro que llevaba puesto desde el 9 de abril. Los otros 2 de mi ropero habían corrido la misma suerte que la máquina de escribir en el Monte de Piedad, pero la versión honorable para mis padres fue que la máquina y otras cosas de inutilidad personal habían desaparecido junto con la ropa en la pelotera del incendio. El conductor insolente, que durante el viaje se había burlado de mi traza de bandolero, estaba a reventar de gozo cuando seguí dando vueltas alrededor de mí mismo sin encontrar la ciudad. «La tienes en el culo», me gritó para todos, «y ten cuidado, que ahí condecoran a los pendejos». Cartagena de Indias, en efecto, estaba a mis espaldas desde hacía 400 años, pero no me fue fácil imaginarla a media legua de los manglares, escondida por la muralla legendaria que la mantuvo a salvo de gentiles y piratas en sus años grandes, y había acabado por desaparecer bajo una maraña de ramazones desgreñadas y largas ristras de campanulas amarillas. De modo que me incorporé al tumulto de los pasajeros y arrastré la maleta por un matorral tapizado de cangrejos vivos, cuyas cáscaras traqueteaban como petardos bajo las suelas de los zapatos. Fue imposible no acordarme entonces del petate que mis compañeros tiraron al río Magdalena en mi primer viaje.
o el baúl funerario que arrastré por medio país llorando de rabia en los primeros años del liceo y que boté por fin en un precipicio de los Andes en honor de mi grado bachiller. Siempre me pareció que había algo de un destino ajeno en aquellas sobrecargas inmerecidas, y no han bastado mis ya largos años para desmentirlo. Apenas empezábamos a vislumbrar el perfil de algunas cúpulas de iglesias y conventos en la bruma del atardecer, cuando nos salió al encuentro un ventarrón de murciélagos que volaban a ras de nuestras cabezas y solo por su sabiduría no nos tumbaban por tierra. Sus alas zumbaban como un tropel de truenos y dejaban a su paso una peste de muerte. Sorprendido por el pánico, solté la maleta y me encogí en el suelo con los brazos en la cabeza, hasta que una mujer mayor que caminaba al lado me gritó: «Reza la Magnífica», es decir, la oración secreta para conjurar asaltos del demonio, repudiada por la iglesia pero consagrada por los grandes ateos cuando ya no les alcanzaban las blasfemias. La mujer se dio cuenta de que yo no sabía rezar y agarró mi maleta por la otra correa para ayudarme a llevarla. «Reza conmigo», me dijo, pero eso sí, con mucha fe. Así que me dictó la Magnífica, verso por verso, y lo repetí en voz alta con una devoción que nunca volví a sentir. El tropel de murciélagos, aunque hoy me cueste trabajo creerlo, desapareció del cielo antes de que termináramos de rezar. Solo quedó entonces el inmenso estropicio del mar en los acantilados. Habíamos llegado a la gran puerta del reloj. Durante 100 años hubo allí un puente levadizo que comunicaba la ciudad antigua con el arrabal de Getsemaní y con las densas barriadas de pobres de los manglares, pero lo alzaban desde las 9 de la noche hasta el amanecer. La población quedaba aislada no solo del resto del mundo, sino también de la historia. Se decía que los colonos españoles habían construido aquel puente por el terror de que la pobrería de los suburbios se les colara a medianoche para degollarlos dormidos. Sin embargo, algo de su gracia divina debía quedarle a la ciudad, porque me bastó con dar un paso entre la muralla para verla en toda su grandeza, a la luz malva de las 6 de la tarde, y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer. No era para menos. A principios de la semana había viajado a Bogotá, chapaleando en un pantano de sangre y lodo, todavía con promontorios de cadáveres sin dueño abandonados entre escombros humeantes. De pronto el mundo se había vuelto otro en Cartagena. No había rastros de la guerra que asolaba el país y me costaba trabajo creer que aquella soledad sin dolor, aquel mar incesante, aquella inmensa sensación de haber llegado, me estaban sucediendo apenas en una semana después en una misma vida. De tanto oír hablar de ella desde que nací, identificar que, al instante la plazoleta donde se estacionaban los coches de caballo, las carretas de carga tiradas por los burros, y al fondo la galería de arcadas donde el comercio popular se volvía más denso y bullicioso. Aunque no estaba reconocido así en la conciencia oficial, aquel era el último corazón activo de la ciudad desde sus orígenes. Durante la colonia se llamó Portal de los Mercaderes. Desde allí se manejaban los hilos invisibles del comercio de esclavos y se cocinaban los ánimos contra el dominio español. Más tarde se llamó Portal de los Escribanos, por los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y medias mangas, postizas que escribían cartas de amor y toda clase de documentos para iletrados pobres. Muchos fueron libreros de lance por debajo de la mesa, en especial de obras condenadas por el Santo Oficio, y se cree que eran oráculos de la conspiración criolla contra los españoles. A principios del siglo XX mi padre solía aliviar sus ímpetus de poeta con el arte de escribir cartas de amor en el portal. Por cierto, que no prosperó como lo uno, ni como lo otro, porque algunos clientes avispados o de verdad desválidos no solo le pedían por caridad que les escribiera la carta, sino además los 5 reales para el correo. Hacía varios años que se llamaba Portal de los Dulces, con las lonas podridas y los mendigos que venían a comer las horas del mercado, y los gritos agoreros de los indios que cobraban caro para no cantarle al cliente el día y la hora en que iban a morir. Las goletas del Caribe se desmoronaban en el puerto para comprar los dulces de nombres inventados por las mismas comadres que los hacían y versificados por los pregones. Los piononos para los monos, los diabolines para los mamines, las de coco para los locos, las de panela para Manuela.
pues en las buenas y en las malas el portal seguía siendo un centro vital de la ciudad donde se ventilaban asuntos de Estado a espaldas del gobierno y el único lugar del mundo donde los vendedoras de fritangas sabían quién sería el próximo gobernador antes de que se le ocurriera en Bogotá al presidente de la República. Fascinado al instante con la algarabía, me abrí paso a tropezones con mi maleta a rastras por entre el gentío de las 6 de la tarde. Un anciano andrajoso y en los puros huesos me miraba sin parpadear desde la plataforma de las limpiabotas con unos ojos helados de gavilán. Me frenó en seco. Tan pronto como vio que lo había visto, se ofreció para llevarme la maleta. Se lo agradecí hasta que precisó en su lengua materna: son 30 chivos. Imposible. 30 centavos por llevar una maleta era un mordisco para los únicos 4 pesos que me quedaban mientras recibía la fuerza de mis padres la semana siguiente. Eso vale la maleta con todo lo que tiene dentro, le dije. Además, la pensión donde debía estar, ya la pandilla de Bogotá, no quedaba muy lejos. El anciano se resignó con 3 chivos. Se colgó el cuello de las albarcas que llevaba puestas y cargó la maleta en el hombro con una fuerza inverosímil para sus huesos, y corrió como un atleta a pie descalzo por los vericuetos de casas coloniales descascaradas por siglos de abandono. El corazón se me salía por la boca a mis 21 años, tratando de no perder de vista al vejestorio olímpico al que no podían quedarle muchas horas de vida. Al cabo de 5 cuadras entró por el portón grande del hotel y trepó de 2 en los peldaños de la escalera. Con su aliento intacto puso la maleta en el suelo y me tendió la palma de la mano. 30 chivos. Le recordé que ya le había pagado, pero él se empeñó en que los 3 centavos del portal no incluían la escalera. La dueña del hotel, que salió a recibirme, le dio la razón. La escalera se paga aparte, y me hizo un pronóstico válido para toda mi vida. Ya verás que en Cartagena todo es distinto. Tuve que enfrentarme además a la mala noticia de que aún no había llegado ninguno de mis compañeros de la pensión de Bogotá, si bien tenían reservaciones confirmadas para 4, yo incluido. El programa acordado con ellos era encontrarnos en el hotel antes de las 6 de la tarde de aquel día. El camino del autobús regular por el azaroso de la agencia postal me retrasó 3 horas, pero allí estaba más puntual que todo sin poder hacer nada con 4 pesos menos 33 centavos. Por la dueña del hotel era una madre encantadora, pero esclava de sus propias normas. ¿Cómo habría de confirmarlo en los 2 meses largos que vi en su hotel? Así que no aceptó registrarme si no pagaba el primer mes por adelantado, 18 pesos por los 3 comidas en un cuarto para 6. No esperaba el auxilio de mis padres antes de una semana, de modo que mi maleta no pasaría al rellano mientras no llegaran los amigos que podían ayudarme. Me senté a esperar en una poltrona de arzobispo con grandes flores pintadas que me cayó como del cielo después del día entero a sol abierto en el camión de mi desgracia. La verdad era que nadie estaba seguro de nada por aquellos días. Ponernos de acuerdo para encontrarnos allí en una fecha o una hora exactas carecía de sentido de la realidad, porque no nos atrevíamos a decirnos ni a nosotros mismos que medio país estaba en una guerra sangrienta solapada en las provincias desde hacía varios años y abierta y mortal en la ciudad desde hacía una semana. 8 horas después, encallado en el hotel de Cartagena, no entendía qué había podido suceder con José Palencia y sus amigos. Al cabo de otra hora más de esperas y noticias, me eché a vagar por las calles desiertas. En abril oscurece temprano. Las luces públicas estaban ya encendidas y eran tan pobres que podían confundirse con estrellas entre los árboles. Me bastó una primera vuelta de 15 minutos al azar por los recovecos empedrados del sector colonial para descubrir con gran alivio del pecho que aquella rara ciudad no tenía nada que ver con el fósil enlatado que nos describían en la escuela. No había un alma en las calles. Las muchedumbres que llegaban de los suburbios al amanecer para trabajar o vender volvían en tropel a sus barriadas a las 5 de la tarde y los habitantes del recinto amurallado se encerraban en sus casas para cenar y jugar al dominó hasta la medianoche. El hábito de los automóviles personales no estaba todavía establecido y los pocos en servicio se quedaban fuera de la muralla. Aún los funcionarios más encopetados seguían llegando hasta la plaza de los coches en los autobuses de artesanía local y desde allí se abrían paso hasta sus oficinas o saltando por encima de las tiendas de baratijas expuestas en los andenes públicos. Un gobernador de los más remilgados de aquellos años trágicos se preciaba de seguir viajando desde su barrio de Elegidos hasta la plaza de los coches en los mismos autobuses en que había ido a la escuela. El alivio de los automóviles había sido forzoso porque iban en sentido contrario de la realidad histórica. No cabían en las calles estrechas y torcidas de la ciudad, donde resonaban en la noche los cascos sin errar de los caballos raquíticos. En tiempos de grandes calores, cuando
Se abrían los balcones para que entrara el fresco de los parques y oían las ráfagas de las conversaciones más íntimas con una resonancia fantasmal. Los abuelos adormitados oían pasos furtivos en las calles de piedra. Les ponían atención sin abrir los ojos hasta reconocerlos y decían desencantados: ahí va José Antonio para donde Chabela. Lo único que en realidad sacaba de quicio a los desvelados eran los golpes secos de las fichas en la mesa de dominó, que resonaban en todo el ámbito amurallado. Fue una noche histórica para mí. Apenas sí alcanzaba a reconocer en la realidad las ficciones escolásticas de los libros ya derrotados por la vida. Me emocionó hasta las lágrimas que los viejos palacios de los marqueses fueran los mismos que tenía ante mis ojos, desportillados, con los mendigos durmiendo en los zaguanes. Vi la catedral sin las campanas que se llevó el pirata Francis Drake para fabricar cañones. Las pocas que se salvaron del asalto fueron exorcizadas después de que los brujos del obispo las sentenciaran a la hoguera por sus resonancias malignas para convocar al diablo. Vi los árboles marchitos y las estatuas de próceres que no parecían esculpidos en mármoles perecederos sino muertos en carne viva, pues en Cartagena no estaban preservadas contra el óxido del tiempo, sino todo lo contrario. Se preservaba el tiempo para las cosas que seguían teniendo la edad original mientras los siglos envejecían. Fue así como la noche misma de mi llegada, la ciudad se me reveló a cada paso con su propia vida, no como el fósil de cartón piedra de los historiadores, sino como una ciudad de carne y hueso que ya no estaba sustentada por sus glorias marciales, sino por la dignidad de sus escombros. Con ese aliento no volví a la pensión cuando dieron las 10 en la torre del reloj. El guardián, medio dormido, me informó que ninguno de mis amigos había llegado, pero que mi maleta estaba a buen recaudo en el depósito del hotel. Solo entonces fui consciente de no haber comido ni bebido desde el mal desayuno de Barranquilla. Las piernas me fallaban por hambre, pero me habría conformado con que la dueña me aceptara la maleta y me dejara dormir en el hotel esa única noche, aunque fuera en la poltrona de la sala. El guardián se rió de mi inocencia. No seas marica, me dijo en Caribe crudo. Con los montones de plata que tiene esa madama, se duerme a las 7 y se levanta al día siguiente a las 11. Me pareció un argumento tan legítimo que me senté en una banca del Parque de Bolívar, al otro lado de la calle, a esperar que llegaran mis amigos, sin molestar a nadie. Los árboles marchitos apenas eran visibles en la luz de la calle, pues los faroles del parque solo se encendían los domingos y fiestas de guardar. Las bancas de mármol tenían huellas de letreros muchas veces borrados y vueltos a escribir por poetas procaces. En el Palacio de la Inquisición, detrás de la fachada virreinal esculpida en piedra virgen y su portón de basílica primada, se oía el quejido inconsolable de algún pájaro enfermo que no podía ser de este mundo. La ansiedad de fumar me asaltó entonces al mismo tiempo que la de leer, dos vicios que se me confundieron en mi juventud por su impertinencia y su tenacidad. Contrapunto, la novela de Aldous Huxley, que el miedo físico no me había permitido seguir leyendo en el avión, dormía con llave en mi maleta. De modo que encendí el último cigarrillo con una rara sensación de alivio y terror y lo apagué a la mitad como reserva para una noche sin mañana. Ya con el ánimo dispuesto para dormir en la banca donde estaba sentado, me pareció de pronto que había algo oculto entre las sombras más espesas de los árboles. Era la estatua ecuestre de Simón Bolívar. Nadie menos, el general Simón, José Antonio, la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Mi héroe desde que me lo ordenó mi abuelo, con su radiante uniforme de gala y su cabeza de emperador romano, cagado por las golondrinas. Seguía siendo mi personaje inolvidable a pesar de sus inconsecuencias irredimibles, o quizá por ellas mismas. A fin de cuentas, eran apenas comparables a aquellos con los que mi abuelo conquistó su grado de coronel y se jugó la vida tantas veces en la guerra que sostuvieron los liberales contra el mismo partido conservador que fundó y sustentó Bolívar. En esas nebulosas andaba cuando me puso en tierra firme una voz perentoria a mis espaldas. Manos arriba. La levanté aliviado, seguro que eran por fin mis amigos, y me encontré con dos agentes de la policía, montunos y más bien andrajosos, que me apuntaban con sus fusiles nuevos. Querían saber por qué había violado el toque de queda que regía desde 2 horas antes. No sabía siquiera que lo hubiera impuesto el domingo anterior, como me informaron ellos, ni había oído toques de cornetas o campana, ni ningún otro indicio que me hubiera permitido entender por qué no había nadie en las calles. Los agentes fueron más perezosos que comprensivos,
cuando vieron mis papeles de identidad mientras les explicaba por qué estaba allí. Me los devolvieron sin mirarlos. Me preguntaron cuánta plata tenía y les dije que no llegaba a 4 pesos. Entonces el más resuelto de los dos me pidió un cigarrillo y les mostró la colilla apagada que pensaba fumarme antes de dormir. Me la quitó y se la fumó hasta las uñas. Al cabo de un rato me llevaron del brazo a lo largo de la calle, más por las ansias de fumar que por disposición de la ley, en busca de un lugar abierto para comprar cigarrillos sueltos de un centavo. La noche se había vuelto diáfana y fresca bajo la luna llena, y el silencio parecía una sustancia invisible que podía respirarse como el aire. Entonces comprendí lo que tanto nos contaba papá sin que se lo creyéramos. Que ensayaba el violín de madrugada en el silencio del cementerio para sentir que sus valses de amor podían oírse en todo el ámbito del Caribe. Cansados de la búsqueda inútil de cigarrillos sueltos, salimos de la muralla hasta un muelle de cabotaje con vida propia detrás del mercado público, donde atrancaban las goletas de Curazao y Aruba y otras Antillas menores. Era el trasnochadero de la gente más divertida y útil de la ciudad, que tenía derecho a salvoconductos para el toque de queda por la índole de sus oficios. Comían hasta la madrugada en una fonda a cielo abierto, con buen precio y mejor compañía, pues allí iban a parar no solo los empleados nocturnos, sino todo el que quisiera comer cuando ya no había dónde. El lugar no tenía nombre oficial y se conocía con el que menos les sentaba, la cueva. Los agentes llegaron como a su casa. Era evidente que los clientes ya sentados a la mesa se conocían de siempre y se sentían contentos de estar juntos. Era imposible detectar apellidos porque todos se trataban con sus apodos de la escuela y hablaban a gritos al mismo tiempo sin entenderse ni mirar a quién. Estaban en ropas de trabajo, salvo un sesentón adónico de cabeza nevada, en smoking de otros tiempos, junto a una mujer madura y todavía muy bella con un traje de lentejuelas gastado por el uso y demasiadas joyas legítimas. Su presencia podía ser un dato vivo de su condición, porque eran muy escasas las mujeres cuyos maridos les permitieran aparecer por aquellos sitios de mala fama. Hubiera pensado que eran turistas, de no haber sido por el desenfado y el acento criollo, y su familiaridad con todos. Más tarde supe que no eran nada de lo que parecían, sino un viejo matrimonio de cartageneros despistados que se vestían de gala con cualquier pretexto para cenar fuera de casa, y aquella noche encontraron dormidos a los anfitriones y los restaurantes cerrados por el toque de queda. Fueron ellos quienes nos invitaron a cenar. Los otros abrieron sitio en el mesón y los tres nos sentamos un poco oprimidos e intimidados. También trataban a los agentes con familiaridad de criados. Uno era serio y suelto, y tenía reflejo de niño bien en la mesa. El otro parecía despalomado, salvo en el comer y el fumar. Yo, más por tímido que por comedido, ordené menos platos que ellos, y cuando me di cuenta de que iba a quedar con más de la mitad de mi hambre, ya los otros habían terminado. El propietario y servidor único de la cueva se llamaba José Dolores, un negro casi adolescente de una belleza incómoda, envuelto en sábanas inmaculadas de musulmán y siempre con un clavel vivo en la oreja. Pero lo que más se le notaba era la inteligencia excesiva que sabía usar sin reservas para ser feliz y hacer felices a los demás. Era evidente que le faltaba muy poco para ser mujer, y tenía una fama bien fundada de que solo se acostaba con su marido. Nadie le hizo nunca una broma por su condición, porque tenía una gracia y una rapidez de réplica que no dejaba favor sin agradecer ni agravios sin cobrar. Él solo lo hacía todo, desde cocinar con certeza lo que sabía a cada cliente le gustaba, hasta freír las tajadas de plátano verde con una mano y arreglar las cuentas con la otra, sin más ayuda que la muy escasa de un niño de unos 6 años que lo llamaba mamá. Cuando nos despedimos me sentía conmovido por el hallazgo, pero no me habría imaginado que aquel lugar de trasnochados díscolos iba a ser uno de los inolvidables de mi vida. Después de la comida, acompañé a los agentes para que completaran sus rondas atrasadas. La luna era un plato de oro en el cielo. La brisa empezaba a levantarse y arrastraba desde muy lejos retazos de música y gritos remotos de parranda grande. Pero los agentes sabían que en los barrios de pobres nadie se iba a la cama por el toque de queda, sino que armaban bailes de cuota en casas distintas cada noche, sin salir a la calle hasta el amanecer. Cuando dieron las 2, tocamos en mi hotel, sin ninguna duda de que los amigos habían llegado, pero esta vez el guardián nos mandó al carajo, sin complacencias, por despertarlo para nada. Los agentes cayeron entonces en la cuenta de que yo no tenía dónde dormir y resolvieron llevarme a su cuartel.
Me pareció una burla tan atrevida que perdí el buen humor y le solté una impertinencia. Uno de ellos, sorprendido de mi reacción pueril, me puso en orden con el cañón del fusil en el estómago. «Deja de ser pendejo», me dijo muerto de risa. «Acuérdate que todavía estás preso por violar el toque de queda». Así dormí en un calabozo para 6 y sobre una estera fermentada de sudor ajeno. Mi primera noche feliz de Cartagena. Llegar al alma a la ciudad fue mucho más fácil que sobrevivir al primer día. Antes de 2 semanas había resuelto las relaciones con mis padres, que aprobaron sin reserva mi decisión de vivir en una ciudad sin guerra. La dueña del hotel, arrepentida de haberme condenado a una noche de cárcel, me acomodó con 20 estudiantes más en un galpón recién construido en la azotea de su hermosa casa colonial. No tuve motivos de queja, pues era una copia caribe del dormitorio del Liceo Nacional y costaba menos que la pensión de Bogotá con todo incluido. El ingreso a la Facultad de Derecho se resolvió en 1 hora, con el examen de admisión ante el secretario Ignacio Vélez Martínez y un maestro de Economía Política, cuyo nombre no he logrado encontrar en mis recuerdos. Como era de uso, el acto fue en presencia del 2º año en pleno. Desde el preámbulo me llamó la atención la claridad de juicio y la precisión del lenguaje de los 2 maestros, en una región famosa en el interior del país por su desparpajo verbal. El primer tema, por sorteo, fue la guerra de secesión de los Estados Unidos, de la cual yo sabía un poco menos que nada. Fue una lástima no haber leído todavía a los nuevos novelistas norteamericanos, que apenas empezaban a llegarnos. Pero tuve la suerte de que el doctor Vélez Martínez empezara con una referencia casual a la cabaña del tío Tom, que yo conocía bien desde el bachillerato. La atrapé al vuelo. Los 2 maestros debieron sufrir un golpe de nostalgia, pues los 60 minutos que habíamos reservado para el examen se nos fueron íntegros en un análisis emocional sobre la ignominia del régimen esclavista en el sur de Estados Unidos. Y allí nos quedamos. De modo que lo previsto por mí, como una ruleta rusa, fue una conversación entretenida que mereció una buena calificación y algunos aplausos cordiales. Así ingresé a la universidad para terminar el 2º año de Derecho, con la condición nunca cumplida de que presentara exámenes de rehabilitación en 1 o 2 materias que todavía estaba viendo el primer año en Bogotá. Algunos condiscípulos se entusiasmaron con mi modo de domesticar los temas, porque había entre ellos una cierta militancia en favor de la libertad creativa en una universidad varada en el rigor académico. Era mi sueño solitario desde el liceo, no por inconformismo gratuito, sino como mi única esperanza de aprobar los exámenes sin estudiar. Sin embargo, los mismos que proclamaban la independencia de criterio en las aulas no podían más que rendirse a la fatalidad y subían al patíbulo de los exámenes con los mamotretos atávicos de los textos coloniales aprendidos de memoria. Por fortuna, en la vida real, eran maestros curtidos en el arte de mantener vivos los bailes de cuota de los viernes, a pesar de los riesgos de la represión cada día más descarada a la sombra del estado de sitio. Los bailes siguieron haciéndose por acuerdos de mano izquierda con las autoridades de orden público mientras se mantuvo el toque de queda. Y cuando fue eliminado, renacieron de sus agonías con más ánimos que antes. Sobre todo en Torices, Getsemaní o el Pie de la Popa, los barrios más parranderos de aquellos años sombríos. Bastaba con asomarse por las ventanas para escoger la fiesta que nos gustara más, y por 50 centavos se bailaba hasta el amanecer con la música más caliente del Caribe, aumentada por el estruendo de los altavoces. Las parejas invitadas de cortesía eran las mismas estudiantes que veíamos en la semana a la salida de las escuelas, solo que llevaban los uniformes de la misa dominical y bailaban como cándidas mujeres de la vida bajo el ojo ávido de tías chaperonas o madres liberadas. Una de esas noches de casa mayor andaba por Getsemaní, que fue durante la colonia, el arrabal de los esclavos, cuando reconocí como un santo y seña una fuerte palmada en la espalda y el estampido de una voz. ¡Bandido! Era Manuel Zapata Olivella, habitante empedernido de la calle de la Mala Crianza, donde viviera la familia de los abuelos de sus tatarabuelos africanos. Nos habíamos visto en Bogotá en medio del fragor del 9 de abril y nuestro primer asombro en Cartagena fue reencontrarnos vivos. Manuel, además de médico de caridad, era novelista, activista político y promotor de la música caribe. Pero su vocación más dominante era tratar de resolver los problemas a todo el mundo.
No bien habíamos intercambiado nuestras experiencias del viernes aciago y nuestros planes para el porvenir, cuando me propuso que probara suerte en el periodismo. Un mes antes, el dirigente liberal Domingo López Escauriaza había fundado el diario El Universal, cuyo jefe de redacción era Clemente Manuel Zavala. Había oído hablar de este no como periodista, sino como erudito de todas las músicas y comunista en reposo. Zapato Olivella se empeñó en que fuéramos a verlo, pero sabía que buscaba gente nueva para provocar, con el ejemplo, un periodismo creador contra el rutinario y sumiso que reinaba en el país, sobre todo en Cartagena, que era entonces una de las ciudades más retardatarias. Tenía muy claro que el periodismo no era mi oficio. Quería ser un escritor distinto, pero trataba de serlo por imitación de otros autores que no tenían nada que ver conmigo. De modo que en aquellos días estaba en una pausa de reflexión, porque después de mis primeros 3 cuentos publicados en Bogotá y tan elogiados por Eduardo Zalamea y otros críticos y amigos buenos y malos, me sentía en un callejón sin salida. Zapato Olivella insistió contra mis razones en que periodismo y literatura terminaban a la corta por ser lo mismo y un vínculo con el Universal podría asegurarme 3 destinos al mismo tiempo: resolverme la vida de una manera digna y útil, colocarme en un medio profesional que era por sí solo un oficio importante y trabajar con Clemente Manuel Zavala, el mejor maestro de periodismo que podría imaginarse. El freno de timidez que me produjo aquel razonamiento tan sencillo pudo ponerme a salvo de una desgracia. Pero Zapato Olivella no sabía sobrevivir a sus fracasos y me emplazó para el día siguiente a las 5 de la tarde en el número 381 de la calle San Juan de Dios, donde estaba el periódico. Dormí a saltos esa noche. El día siguiente, al desayuno, le pregunté a la dueña del hotel dónde estaba la calle de San Juan de Dios, y ella me señaló con el dedo desde la ventana. Es ahí mismo, me dijo, 2 cuadras más allá. Allí estaba la oficina del Universal, frente a la inmensa pared de piedra dorada de la iglesia de San Pedro Claver. El primer santo de las Américas, cuyo cuerpo incorrupto estaba expuesto desde hace más de 100 años bajo el altar mayor. Es un viejo edificio colonial, bordado de remiendos republicanos y 2 puertas grandes y unas ventanas por las cuales se veía todo lo que era el periódico. Pero mi verdadero terror estaba detrás de una baranda de madera sin cepillar a unos 3 metros de la ventana. Un hombre maduro y solitario, vestido de dril blanco con saco y corbata, de piel prieta y cabellos duros y negros de indio, que escribía a lápiz en un viejo escritorio con rimeros de papel atrasados. Volví a pasar en sentido contrario con la fascinación apremiante y 2 veces más, y en la 4ª vez, como en la primera, no tuve ni la mínima duda de que aquel hombre era Clemente Manuel Zavala, idéntico como lo había supuesto, pero más temible. Aterrado, tomé la decisión simple de no concurrir a la cita de aquella tarde con un hombre a quien bastaba verlo por una ventana para descubrir que sabía demasiado sobre la vida y sus oficios. Regresé al hotel y me regalé otro de mis días típicos sin remordimientos, tirado boca arriba en la cama con los monederos falsos de André Guidé. Y fumando sin pausas. A las 5 de la tarde, el portón del dormitorio se estremeció con una palmada seca como un tiro de rifle. «¡Vamos, carajo!», me gritó desde la entrada Zapato Olivella. «Zavala te está esperando y nadie en este país puede darse el lujo de dejarlo colgado». Al principio fue más difícil de lo que hubiera imaginado en una pesadilla. Zavala me recibió sin saber qué hacer, formando sin pausas con un desasosiego agravado por el calor. Nos mostró todo. De un lado, la dirección y la gerencia. Del otro, la sala de redacción y el taller con 3 escritores desocupados a esas horas tempranas. Y al fondo, una rotativa sobreviviente de una azonada y los 2 únicos linotipos. Mi sorpresa grande fue que Zavala había leído mis 3 cuentos y la nota de Zalamea le había parecido justa. A mí no, le dije. Los cuentos no me gustan. Los escribí por impulsos un poco inconscientes y después de leerlos impresos no supe por dónde seguir. Zavala aspiró a fondo el humo y le dijo a Zapata Olivella: «Es un buen síntoma». Manuel atrapó la ocasión al vuelo y le dijo que yo podría serle útil en el periódico en tiempo libre de la universidad. Zavala dijo que él había pensado lo mismo cuando Manuel le pidió la cita para mí. Al doctor López Escauriaza, el director, me presentó como el colaborador posible del que le había hablado la noche anterior. «Sería estupendo», dijo el director, con su eterna sonrisa de caballero a la antigua. No quedamos en nada, pero el maestro Zavala me pidió que volviera al día siguiente para presentarme a Héctor Rojas Erazo, poeta y pintor de los buenos y su columnista estelar. No le dije que había sido mi maestro de dibujo en el Colegio San José por una timidez que hoy me parece inexplicable. Al salir de allí, Manuel
Dio un salto de júbilo en la plaza de la aduana, frente a la fachada imponente de San Pedro Claver, y exclamó con un júbilo prematuro: «Ya viste, tigre, la vaina está hecha». Le correspondí con un abrazo cordial para no desilusionarlo, pero me iba con serias dudas sobre mi porvenir. Manuel me preguntó entonces cómo me había parecido Zavala, y le contesté la verdad. Me pareció un pescador de almas. Ese era tal vez un buen motivo determinante de los grupos juveniles que se nutrían de su razón y su cautela. Concluí, sin duda, con una falsa apreciación de viejo prematuro, que tal vez era ese modo de ser lo que le había impedido tener un papel decisivo en la vida pública del país. Manuel me llamó en la noche muerto de risa por una conversación que había tenido con Zavala. Este le había hablado de mí con un gran entusiasmo, reiteró su seguridad de que sería una adquisición importante para la página editorial, y el director pensaba igual. Pero la razón verdadera de su llamada era contarme que lo único que inquietaba al maestro Zavala era que mi timidez enfermiza podía ser un obstáculo grande en mi vida. Si a última hora decidí volver al periódico fue porque la mañana siguiente me abrió la puerta a la ducha un compañero de cuarto y me puso ante los ojos la página editorial de La Universal. Había una nota terrorífica sobre mi llegada a la ciudad que me comprometía como escritor antes de serlo y como periodista inminente a menos de 24 horas de haber visto por dentro un periódico por primera vez. A Manuel, que me llamó al instante por teléfono para felicitarme, le reproché sin disimular la rabia de que hubiera escrito algo tan irresponsable sin antes hablarlo conmigo. Sin embargo, algo cambió en mí, y tal vez para siempre, cuando supe que la nota la había escrito el maestro Zavala de su puño y letra. Así que me amarré los pantalones y volví a la redacción para darle las gracias. Apenas si me hizo caso. Me presentó a Héctor Rojas Erazo, con pantalones de caqui y camisa de flores amazónicas, y palabras enormes disparadas con un voz de trueno que no se rendía en la conversación hasta atrapar su presa. Él, por supuesto, no me reconoció como uno más de sus alumnos en el Colegio San José de Barranquilla. El maestro Zavala, como lo llamaban todos, nos puso en su órbita con recuerdos de 2 o 3 amigos comunes y de otros que yo debía conocer. Luego nos dejó solos y volvió a la guerra encarnizada de su lápiz al rojo vivo contra sus papeles urgentes, como si nunca hubiera tenido nada que ver con nosotros. Héctor siguió hablándome en el rumor de llovizna menuda de los linotipos, como si tampoco él hubiera tenido algo que ver con Zavala. Era un conversador infinito de una inteligencia verbal deslumbrante, un aventurero de la imaginación que inventaba realidades inverosímiles que él mismo terminaba por creer. Conversamos durante horas de otros amigos vivos y muertos, de libros que nunca vieron ser escritos, de mujeres que nos olvidaron y no podíamos olvidar, de las playas idílicas del paraíso caribe de Tolú, donde él nació, y de los brujos infalibles y las desgracias bíblicas de Aracataca. De todo lo habido y lo debido, sin beber nada, sin respirar apenas y fumando hasta por los codos por miedo de que la vida no nos alcanzara para todo lo que todavía nos faltaba por conversar. A las 10 de la noche, cuando cerró el periódico, el maestro Zavala se puso la chaqueta, se amarró la corbata y con un paso de ballet al que ya le quedaba poco de juvenil nos invitó a comer. En la cueva, como era previsible, donde los esperaban la sorpresa de que José Dolores y varios de sus comensales tardíos me reconocieron como cliente viejo. La sorpresa aumentó cuando pasó uno de los agentes de mi primera visita que me soltó una broma equívoca sobre mi mala noche en el cuartel y me decomisó un paquete de cigarrillos apenas empezado. Héctor, a su turno, promovió con José Dolores un torneo de doble sentido que reventó de risa a los comensales ante el silencio, complacido del maestro Zavala. Yo me atreví a introducir alguna réplica sin gracia que me sirvió al menos para ser conocido como uno de los pocos clientes que José Dolores distinguía para servirles de fiado hasta 4 veces en un mes. Después de la comida, Héctor y yo continuamos la conversación de la tarde en el Paseo de los Mártires, frente a la bahía apestada por los desperdicios republicanos del mercado público. Era una noche espléndida en el centro del mundo y las primeras goletas de Curazao zarpaban a hurtadillas. Héctor me dio esa madrugada las primeras luces sobre la historia subterránea de Cartagena, tapada con paños de lágrimas que quizás se parecía más a la verdad que a la ficción complaciente de los académicos. Me ilustró sobre la vida de los 10 mártires cuyos bustos de mármol estaban a ambos lados del camellón en memoria de su heroísmo. La versión popular, que parecía suya, era que cuando los colocaron en sus sitios originales, los escultores no habían tallado los nombres y las fechas de los bustos, sino en los pedestales. De modo que cuando los desmontaron para despercudirlos,
Con motivo de su centenario no supieron a cuáles correspondían los nombres ni las fechas y tuvieron que reponerlos de cualquier modo en los pedestales porque nadie sabía quién era quién. El cuento circulaba como un chiste desde hacía muchos años, pero yo pensé, por el contrario, que había sido un acto de injusticia histórica el haber consagrado a los próceres sin nombre, no tanto por sus vidas vividas como por su destino común. Aquellas noches desveladas se repitieron casi a diario en mis años de Cartagena, pero desde las 2 o 3 primeras me di cuenta de que Héctor tenía el poder de la seducción inmediata, con un sentido tan complejo de la amistad que solo quienes lo quisiéramos mucho podíamos entender sin reservas. Pues era un tierno de solemnidad, capaz al mismo tiempo de cóleras estrepitosas y a veces catastróficas, que luego se celebraba a sí mismo como una gracia al niño Dios. Uno entendía entonces cómo era, y por qué el maestro Zavala hacía todo lo posible porque lo quisiéramos tanto como él. La primera noche, como tantas otras, nos quedamos hasta el amanecer en el Paseo de los Mártires, protegidos del toque de queda por nuestra condición de periodistas. Héctor tenía la voz y la memoria intactas cuando vio el resplandor del nuevo día en el horizonte del mar y dijo: «Ojalá que esta noche termine como Casablanca». No dijo más, pero su voz me volvió con todo su esplendor la imagen de Humphrey Bogart y Claude Rains, caminando hombro con hombro entre las brumas del amanecer, hacia el resplandor radiante en el horizonte y la frase ya legendaria del trágico final feliz: «Este es el principio de una gran amistad». 3 horas después me despertó por teléfono el maestro Zavala con una frase menos feliz: «¿Cómo va esa obra maestra?». Necesito unos minutos para entender que se refería a mi colaboración para el periódico el día siguiente. No recuerdo que hubiéramos cerrado ningún trato, ni haber dicho que no, ni que sí, cuando me pidió escribir mi primera colaboración, pero aquella mañana me sentía capaz de cualquier cosa después de la olimpiada verbal de la noche anterior. Zavala debió entenderlo así, pues ya tenía señalados algunos temas del día y yo le propuse otro que me pareció más actual: el toque de queda. No me dio ninguna orientación. Mi propósito era contar mi aventura la primera noche en Cartagena y así lo hice, de mi puño y letra, porque no supe entenderme con las máquinas prehistóricas de la redacción. Fue un parto de casi 4 horas que el maestro revisó delante de mí, sin un gesto que permitiera descubrir su pensamiento, hasta que encontró la forma menos amarga de decírmelo: «No está mal, pero es imposible publicarlo». No me sorprendió, al contrario lo tenía previsto, y por unos minutos me alivió de la carga ingrata de ser periodista. Pero sus razones reales, que yo ignoraba, eran terminantes. Desde el 9 de abril había en cada diario del país un censor del gobierno que se instalaba en un escritorio de la redacción, como en una casa propia desde las 6 de la tarde, con voluntad y mando para no autorizar ni una letra que pudiera rozar el orden público. Los motivos de Zavala pesaban sobre mí muchos más que los del gobierno, porque yo no había escrito un comentario de prensa, sino el recuento subjetivo de un episodio privado sin ninguna pretensión de periodismo editorial. Además, no había tratado el toque de queda como un instrumento legítimo del Estado, sino como la argucia de unos policías brutos para conseguir cigarrillos de a 1 centavo. Por fortuna, antes de condenarme a muerte, el maestro Zavala me devolvió la nota que debía rehacer de pe a pa, no para él, sino para el censor, y me hizo la caridad de un fallo de 2 filos. Mérito literario sí lo tiene, ni más que faltaba, me dijo, pero de eso hablamos después. Así era él. Desde mi primer día en el periódico, cuando Zavala conversó conmigo y con Zapata Olivella, me llamó la atención su costumbre insólita de hablar con uno mirando a la cara del otro, mientras las uñas se le quemaban con la brasa misma del cigarrillo. Esto me causó al principio una inseguridad incómoda. Lo menos tonto que se me ocurrió, de puro tímido, fue escucharlo con una atención real y un interés enorme, pero no mirándolo a él, sino a Manuel, para sacar de ambos mis propias conclusiones. Después, cuando hablábamos con Rojas Erazo y luego con el director López Escauriaza y con tantos más, caí en la cuenta de que era un modo propio de Zavala cuando conversaba en grupo. Así lo entendí y así pudimos él y yo intercambiar ideas y sentimientos a través de cómplices incautos e intermediarios inocentes. Con la confianza de los años me atreví a comentarle aquella impresión mía y él me explicó sin asombro que miraba al otro casi de perfil para no echarle el humo del cigarrillo en la cara. Así era,
Jamás conocí a alguien de un talento tan apacible y sigiloso, con un temperamento civil como el suyo, porque siempre supo ser lo que quiso, un sabio en la penumbra. En realidad, yo había escrito discursos, versos prematuros en el liceo de Zipaquirá, proclamas patrióticas y memoriales de protesta por la mala comida, y muy poco más, sin contar las cartas de la familia que mi madre me volvía con la ortografía corregida, incluso cuando ya era conocido como escritor. La nota que se publicó, por fin, en la página editorial no tenía nada que ver con lo que yo había escrito. Entre los remiendos del maestro Zavala y los del censor, lo que sobró de mí fueron unas piltrafas de prosa lírica sin criterio ni estilo y rematadas por el sectarismo gramático del corrector de pruebas. A última hora, acordamos una columna diaria, tal vez para limitar sus responsabilidades, con mi nombre completo y sin título permanente. Y un título permanente. Punto y aparte. Zavala y Rojas Erazo, ya bien curtidos por el desgaste diario, lograron consolarme el agobio de mi primera nota y así me atreví a seguir con la segunda y la tercera, que no fueron mejores. Me quedé en la redacción casi 2 años publicando hasta 2 notas diarias que lograba ganarle a la censura. Con firma y sin firma, y a punto de casarme con la sobrina del censor. Todavía me pregunto cómo habría sido mi vida sin el lápiz del maestro Zavala y el torniquete de la censura, cuya sola existencia era un desafío creador. Pero el censor vivía más en guardia que nosotros por sus delirios de persecución. Las citas de grandes autores le parecían emboscadas sospechosas, como en efecto lo fueron muchas veces. Veía fantasmas. Era un cervantino de pacotilla que suponía significados imaginarios. Una noche de su mala estrella tuvo que ir al retrete cada cuarto de hora, hasta que se atrevió a decirnos que estaba a punto de volverse loco por los sustos que le causábamos nosotros. «Carajo», gritó, «con esos trotes ya no me queda culo». La policía había sido militarizada, como una muestra más del rigor del gobierno en la violencia política que estaba desangrando el país, con una cierta moderación en la costa atlántica. Sin embargo, a principios de mayo la policía acribilló sin razones buenas ni malas una procesión de Semana Santa en las calles del Carmen de Bolívar a unas 20 leguas de Cartagena. Yo tenía una debilidad sentimental con aquella población, donde se había criado la tía mamá y donde el abuelo Nicolás había inventado sus célebres pescaditos de oro. El maestro Zavala, nacido en el pueblo vecino de San Jacinto, me encomendó con una rara determinación el manejo editorial de la noticia, sin hacer caso de la censura y con todas sus consecuencias. Mi primera nota sin firma en la página editorial exigía al gobierno una investigación a fondo de la agresión y el castigo de los autores y terminaba con una pregunta: ¿qué pasó en el Carmen de Bolívar? Ante el desdén oficial y ya en guerra franca con la censura, seguimos repitiendo la pregunta con una nota diaria en la misma página y con una energía creciente, dispuestos a exasperar al gobierno mucho más de lo que ya estaba. Al cabo de 3 días, el director del diario confirmó con Zavala si había consultado con la redacción en pleno, y él mismo estaba de acuerdo en que debíamos continuar con el tema. De modo que seguimos haciendo la pregunta. Mientras tanto, lo único que supimos del gobierno nos llegó por una infidencia. Habían dado orden de dejarnos solos con nuestro tema de loquitos sueltos hasta que se nos acabara la cuerda. No fue fácil, pues nuestra pregunta de cada día andaba ya por la calle como un saludo popular. «Ora, hermano, ¿qué pasó en el Carmen de Bolívar?». La noche menos pensada, sin ningún anuncio, una patrulla del ejército cerró la calle de San Juan de Dios con un gran ruido de voces y de armas, y el general Ernesto Polaña Puyó, comandante de la policía militarizada, entró pisando firme en la casa de El Universal. Lleva el uniforme de merengue blanco de las fechas grandes, con las polenas de charol y el sable ceñido con un cordón de seda, y los botones e insignias tan brillantes que parecían de oro. No desmerecía ni un ápice a su fama elegante y encantador, aunque sabíamos que era un duro de paz y de guerra, como lo demostró años más tarde al mando del batallón Colombia en la guerra de Corea. Nadie se movió en las 2 horas intensas que conversó a puerta cerrada con el director. Tomaron 22 tazas de café negro, sin cigarrillos ni alcohol, porque ambos eran libres de vicios. A la salida, el general se vio aún más distendido cuando se despidió de nosotros uno por uno. Conmigo se demoró un poco más. Me miró directo a los ojos con sus ojos de lince y me dijo: «Usted llegará lejos». El corazón me dio un vuelco, pensando que quizás ya sabía todo de mí y lo más lejos
Para él podía ser la muerte. En el recuento confidencial que el director le hizo a Zavala de su conversación con el general, le reveló que éste sabía con nombres y apellidos quién escribía cada nota diaria. El director, en un gesto muy propio de su modo de ser, le dijo que lo hacía por órdenes suyas y que en los periódicos como en los cuarteles las órdenes se cumplían. De todos modos, el general le aconsejó al director que moderáramos la campaña, no fuera que algún bárbaro de las cavernas quisiera hacer justicia en nombre de su gobierno. El director entendió y todos entendimos hasta lo que no dijo. Lo que más sorprendió al director fueron sus alardes de conocer la vida interna del periódico como si viviera dentro. Nadie dudó de que su agente secreto fuera el censor, aunque éste juró por los restos de su madre que no era él. Lo único que el general no trató de contestar en su visita fue nuestra pregunta diaria. El director, que tenía fama de sabio, nos aconsejó que creyéramos cuanto nos habían dicho porque la verdad podía ser peor. Desde que me comprometí en la guerra contra la censura me desentendí de la universidad y de los cuentos. Menos mal que la mayoría de los maestros no pasaban lista y se favorecían las faltas de asistencia. Además, los maestros liberales que conocían mis gambetadas con la censura sufrían más que yo buscando el modo de ayudarme en los exámenes. Hoy, tratando de contarlos, no encuentro aquellos días en mis recuerdos y he terminado por creerle más al olvido que a la memoria. Mis padres durmieron tranquilos desde que les hice saber que en el periódico ganaba bastante para sobrevivir. No era cierto. El sueldo mensual de aprendiz no me alcanzaba para una semana. Antes de 3 meses, abandoné el hotel con una deuda impagable que la dueña me cambió más tarde por una nota en la página social sobre los 15 años de su nieta. Pero solo aceptó el negocio por una vez. El dormitorio más concurrido y fresco de la ciudad seguía siendo el Paiseo de los Mártires, aún con el toque de queda. Allí me quedaba a dormitar sentado cuando terminaban las tertulias de la madrugada. Otras veces dormía en la bodega del periódico sobre las bobinas de papel o me aparecía con mi chinchorro de circo bajo el brazo en los cuartos de otros estudiantes juiciosos mientras pudieron soportar mis pesadillas y mi mal hábito de hablar dormido. Así sobrevivía a suerte de azar, comiendo lo que hubiera y durmiendo donde Dios quería, hasta que la tribu humanitaria de los franco-monera me propuso las 2 comidas diarias por un precio de compasión. El padre de la tribu, Bolívar Franco Pareja, era un maestro histórico de escuela primaria con una familia alegre, fanática de artistas y escritores que me obligaban a comer más de lo que les pagaba para que no se me secara el seso. Muchas veces no tuve con qué, pero ellos se consolaban con recitales de sobremesa. Cuotas frecuentes de aquel negocio alentador fueron las coplas de pie quebrado de don Jorge Manrique a la muerte de su padre y el romancero gitano de García Lorca.